Creando el primer informe en Google Data Studio. Para crear un informe tenemos que empezar conectando datos primero, como ya hemos comentado en anteriores vídeos. Ahora en la página principal seleccionamos Crear y luego hacemos clic en Fuente de datos. Recuerda que cuando te conectas a una nueva fuente de datos, te pedirá los permisos. Se aceptan y continuamos. En la pantalla de fuente de datos vamos a ver las distintas opciones que tenemos para conectar los datos. En este ejemplo vamos a utilizar las hojas de cálculo de Google. Después de seleccionarlo, nos aparecerán los documentos que tenemos disponibles con nuestra cuenta de Google. Y la hoja de cálculo que vamos a utilizar para este ejemplo van a ser ordenadores vendidos. Y la hoja unidades vendidas. Entonces seleccionamos esa hoja y antes de conectar estos datos, obviamente necesitamos tener la hoja de cálculo creada con la información que necesitemos. En este ejemplo podrían ser, por ejemplo, pues ordenadores de un negocio que, por ejemplo, podamos tener y por la razón que sea, pues los tenemos que meter de forma manual en una hoja de cálculo. Podemos ir a ver la hoja de cálculo en Google Drive. Ordenadores vendidos. Y aquí estaría la hoja de cálculo. Los datos tienen que estar en columnas, como se ve aquí, por fecha. En este caso hemos puesto la fecha por días, pero por lo general se suele hacer en meses. Y al lado la cantidad vendida. Entonces aquí sería la hoja unidades vendidas y en el otro los ingresos. También en el mismo rango de fechas. Entonces esta es la hoja de cálculo que estamos conectando en Google Data Studio. Tiene que ser también la misma cuenta para que pueda reconocer la hoja. Entonces, bueno, volvemos a donde estábamos. Y bueno, recordar simplemente que tienen que estar así los datos, como hemos dicho, en esas columnas para que Google Data Studio pueda leerlo bien. Tampoco tenemos que pasarnos con las columnas, tienen que ser 3 o 4 como mucho. En mi caso, pues solamente he puesto 2 columnas por hoja, es muy básico, y uno representa las unidades de ordenadores vendidas y la otra por los ingresos. Podemos suponer que estos son los ordenadores vendidos y los ingresos que obtenemos a través de SEO o tráfico orgánico de una página web del que queremos hacer un informe. Entonces, bueno, vamos a conectar los datos de esta hoja en concreto, la de unidades vendidas, de un negocio de ordenadores ficticio. Damos a crear informe. Y ahora tendríamos un lienzo en blanco prácticamente. Se nos ha creado aquí una tabla, pero prácticamente está en blanco. Y como nuestra hoja de cálculo también contiene una segunda hoja, vamos a añadirla como fuente de datos también. Y para ello, desde el propio informe, damos a añadir datos. De nuevo, hacemos clic en hoja de cálculo de Google, ordenadores vendidos, y en este caso la página de la hoja de cálculo que nos falta añadir son ingresos. Hacemos clic en añadir. Esperamos a que cargue. Añadir al informe. Lo vamos a quitar, luego ya lo añadiremos. Entonces ahora mismo tenemos estas fuentes de datos. Vamos a añadir otra fuente de datos más, que en este caso va a ser de Google Search Console. Entonces supongamos que tenemos un dominio que vende ordenadores y queremos ver el tráfico orgánico de este dominio. Pues para ello tenemos que añadir la fuente de datos. Como podemos ver aquí, la fuente de datos que tenemos son bastantes. Si estuviéramos haciendo campañas de Google Ads, también podríamos añadir de la fuente de datos de Google Ads.
O si tuviéramos datos interesantes de Google Analytics, pues lo mismo. En este caso, pues buscamos Search Console y aquí tenemos Search Console para sacar datos de esta fuente. Aquí, por ejemplo, tenemos el sitio web de Ultrabooks. En tu caso, pues tendrás los tuyos o los que tengas, pueden ser varios. Seleccionamos y añadimos. Añadir al informe. Lo mismo, nos crea una tabla por defecto, pero la quitamos. Ahora estamos pues de vuelta a nuestro nuevo informe y estamos listos pues, para empezar a construir basados en las fuentes de datos que hemos añadido. Lo primero de todo es añadir fuentes de datos para poder pintar algo en el informe. Entonces ahora vamos a añadir un nombre a nuestro informe, que este lo podemos hacer aquí arriba, lo vamos a llamar informe SEO de ordenadores, por ejemplo. Ya estaría. Y podemos añadir una segunda página, por ejemplo, si lo vemos necesario. Es tan fácil como hacer clic en añadir página y también podemos cambiar el nombre de las páginas, incluso pues fácilmente eliminarlas. Vamos a eliminar y ahora volvemos a tener una página de momento. Por lo general, todos los informes contienen un logo en la parte superior y para ello vamos a hacer clic en el icono de la imagen aquí y después se creará un... Vamos a subirla. Y en este caso, pues podemos seleccionar la que sea el logo de nuestro negocio. En este caso, pues supongamos que es este logo y luego lo arrastramos y lo ponemos donde nosotros queramos. Supongamos que queremos dejarlo aquí. En el panel de la derecha tenemos las diferentes opciones para configurar la imagen. Aquí sale el archivo de imagen, canito.png. El estilo pues podemos modificarlo como queramos. Ahora podemos hacer clic de nuevo en seleccionar y bueno, en caso de que no hubiéramos subido el archivo, ya está subido. Y ya lo hemos ubicado donde queremos. También podemos arrastrar las esquinas para cambiar de tamaño, pero bueno, vamos a dejarlo así como está. Una vez que la imagen está donde queremos, como ya está en este caso, podemos convertirla en un componente de nivel de informe para que aparezca en esta posición en todas las páginas del informe. Para ello vamos a volver a añadir una página para que se vea... Bueno, vamos a crearla después. Vale. Para ello vamos a aquí organizar y a pasar al nivel de informe. Ahora el logo aparecerá en todas las páginas en esta posición. Como vemos, si añadimos una página, el logo ya se queda ahí. Entonces esto es útil para que se quede, para que dé marca al informe. Ahora vamos a añadir un gráfico. Para ello hacemos clic en añadir gráfico y seleccionamos el primer gráfico de serie temporal, que sería este. Y también nos dice dónde queremos poner el gráfico. Este gráfico está conectado con la hoja de cálculo que hemos añadido anteriormente y aquí a la derecha podemos decidir lo que queremos visualizar en este gráfico. A continuación, pues podemos hacer clic y, como hemos visto con la imagen, arrastrarlo hacia donde queramos. También podemos agrandarlo según lo que nosotros queramos. Vamos a dejar este gráfico aquí. Este gráfico es muy simple, pero si por el motivo que sea estamos empezando y no podemos registrar las ventas o los leads que estamos generando, podemos insertar los datos en una hoja de cálculo manualmente y visualizarlo así.
Hemos visto que podemos conectar una cantidad bastante grande de proveedores, pero no siempre Google Data Studio te permite conectar las fuentes de datos que quieres. A continuación vamos a insertar un gráfico combinado. ¿Qué sería este? Entonces, bueno, antes de seguir con el gráfico combinado, vamos a elegir los datos que queremos ver en esta serie temporal. Seleccionamos aquí y, por ejemplo, podríamos seleccionar que quiero ver los ordenadores vendidos. Y ahora ponemos la métrica, cantidad vendida, y aquí veríamos los ordenadores vendidos, que bueno, es una gráfica muy simple, pero todos estos datos los está cogiendo de aquí, unidades vendidas. Por ejemplo, aquí hemos puesto 175 repetido y se está viendo ahí. Es algo ficticio. Y bueno, este gráfico le podemos cortar y llevárnosle a la segunda página. Por ejemplo, aquí. Y ahora podríamos duplicar este gráfico para poner otro de los ingresos del negocio. Para eso, pues seleccionamos este gráfico y ahora aquí en los datos vamos a seleccionar el de ingresos. Vale, ahora siguiendo con el gráfico combinado, vemos que los datos que representa son los de Google Search Console, el dominio que hemos puesto. Y aquí estamos pues, visualizando el tráfico SEO del dominio donde se realizan esas mismas ventas de esos ordenadores. Tenemos la dimensión date ahora mismo y las métricas pues tenemos clics e impresiones. Ahora ya vemos los datos que queremos, pero tenemos que cambiar los colores para que se distingan mejor las métricas. Para ello vamos a estilo y a la serie número 2, que para eso tenemos que bajar, que son las barras, lo cambiamos a color rojo, por ejemplo, para que se distinga bien. Ahora se ve mucho mejor, aunque tenemos otro problema. La línea azul que representa los clics está muy abajo y esto lo podemos hacer cambiando el eje. Podemos cambiar el eje aquí, lo bajamos y ahí se puede ver un poco mejor si lo cambiamos al eje de la derecha. Ahora si nos fijamos parece que el informe está ordenado de forma descendente según los clics que recibe. Generalmente deberíamos ordenarlo según la fecha. Y para eso vamos al gráfico y hacemos clic en ordenar gráfico por fecha. O date, según pone aquí. Vamos a agrandar el informe para que se vea mejor. Entonces ahora pues podemos ver que el gráfico está ordenado según la fecha. Abajo podemos ver 26 de noviembre, 27 de noviembre, 28 de noviembre y así hasta va en orden. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Generalmente los informes se hacen mensualmente. Los datos de la hoja de cálculo corresponden a diciembre de 2022. Por lo tanto, debemos de seleccionar en el periodo predeterminado de este informe, que corresponde al tráfico SEO, también a diciembre de 2022, para que los datos, por así decirlo, estén relacionados. Entonces, para ello seleccionamos el informe y aquí podemos seleccionar de fecha de inicio diciembre de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022, que aún no ha ocurrido, pero bueno, se van a
se van a poner los datos. Ahora mismo se nos ha vuelto a descuadrar el orden, entonces lo volvemos a ordenar por date. Y entonces aquí ya tenemos el gráfico ordenado. Esto sería el tráfico de clics e impresiones del sitio web sobre ordenadores y todas las impresiones que hemos ido teniendo, del 1 de diciembre hasta el 21, que es los datos que tiene recogidos actualmente. Y podemos verlos, que están separados los clics de las impresiones en los colores para que se vean bien, no como estaba al principio. Si, por ejemplo, vemos que se nos juntan mucho los gráficos, como hemos visto anteriormente, pues podemos añadirlos en otra página. Como tenemos para navegar entre las páginas, pues podemos nombrar aquí la página. Y aquí podemos poner unidades vendidas. Y así tenemos, nos ha guardado unidades vendidas. Ya está. Así ya tenemos pues en páginas para que se vaya viendo. Supongamos que queremos ver las palabras clave principales por las que nos han encontrado a través de SEO en este dominio. Bueno, vamos a hacer un poco más pequeño ahora el gráfico, aquí. Pues podríamos ahora insertar una tabla. La insertamos aquí debajo, por ejemplo. Y ahora cambiamos, ya tenemos la fuente de datos escogida, la de Google Search Console. Y en dimensiones, pues podríamos poner en dimensión query. Y en métricas podemos añadir impresiones. Y también podemos añadir el CTR o el click-through rate. Bueno, y esto también pues podemos hacerlo más grande para que se vea mejor. Y también pues podemos añadirlo parece que ya está ordenado por la cantidad de clics que más ha recibido el dominio durante el mes. En este caso estamos viendo que portátil pequeño potente es el que más clics ha recibido, la palabra clave que más clics ha recibido durante el mes de diciembre de 2022. MSI versus otra marca que aparece, portátiles pequeños y potentes. Entonces, hasta aquí podemos ver datos interesantes si queremos mostrárselo a alguien de manera fácil, ¿no? Una vez que tenemos también estos gráficos creados, también podemos poner un título y una descripción para explicar el gráfico. Para eso vamos a hacer un poco de espacio. Y bueno, si queremos añadir un texto lo ponemos aquí, igualmente, ¿no? Y aquí podríamos poner, pues, y esto pues podemos también editarlo para hacerlo más grande aquí en el panel de la derecha. Vamos a hacerlo pues del tipo 32, ¿no? Lo centramos, lo ponemos en negrita. Y abajo también podríamos poner una pequeña descripción de la misma forma, insertando otra vez texto debajo y diciendo, pues bueno, durante el mes de diciembre ha habido altibajos o algún apunte que queramos decir, o las impresiones se han mantenido estables, algo que queramos poner, lo podemos poner perfectamente debajo. También lo podemos duplicar y podemos llevar este duplicado al de abajo para poner otro título,
diciendo palabras clave principales. Las palabras clave más importantes del mes, las que han encontrado este dominio. Vale, si por ejemplo quisiéramos analizar el comportamiento de los usuarios a través de nuestras páginas, podríamos conectar también la fuente de datos de Google Analytics. Hemos visto que a la hora de añadir datos nos ofrece esa posibilidad Google Data Studio e insertar métricas como el porcentaje de rebote por las diferentes páginas, páginas por sesión, etcétera, lo que nosotros queramos. Otro ejemplo podría ser que queramos crear un informe sobre las campañas realizadas en Google Ads. Para ello sería lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero conectando la cuenta de Google Ads. Eso en el caso de tener, por supuesto, campañas hechas, si no, pues no tendríamos ningún dato que mostrar. Y en ese caso, pues podríamos mostrar las métricas y dimensiones clave. En este ejemplo, pues podrían ser el coste por conversión, medio de cada campaña, las palabras clave también más importantes, pero en este caso por parte de SEM y mucho más. Tenemos que saber bien los datos que queremos mostrar y así elegir las fuentes de datos junto con las dimensiones y métricas correspondientes, con unos gráficos que sean claros y estéticos. Una vez que hemos creado un informe para visualizar nuestros datos, podemos permitir a los usuarios que interactúen con el informe añadiendo controles al mismo. Hay 3 tipos de componentes de control entre los que elegir. En este caso vamos a ver 2 de ellos. Un control de intervalo de fechas, y nosotros como propietarios o editores del informe podemos establecer un intervalo de fechas por defecto, y los usuarios del informe pueden ajustar el intervalo de fechas de los gráficos de un informe a las fechas que ellos prefieran, como vemos en este momento. Por otro lado, tenemos un control de datos que permite visualizar los informes y cambiar el conjunto de datos utilizando un tipo específico de fuente de datos. Cuando se añade un control de datos de un tipo determinado, el conjunto de datos original sigue siendo el predeterminado, como podemos ver en este momento. Cualquiera que visualice el informe puede utilizar el control de datos para cambiar a un conjunto de datos diferente al que tenga acceso. Veamos algunos ejemplos. Ahora con nuestro informe, si le damos a ver, podemos modificar el periodo por el mes que sea y le damos a aplicar y se cambian. Se cambian tanto el gráfico de arriba como el de abajo. Entonces es un informe que para un usuario externo es dinámico. También podemos darle estilo a este rango de fechas si quisiéramos. Podríamos agrandarlo o cambiarlo de color si fuera necesario. Entonces, nuestro informe, aunque es algo básico, ya puede ser compartido. Y veamos cómo podemos hacerlo. Recordemos que podemos compartir los informes y las fuentes de datos. En el caso de los informes, podemos dar a otros acceso para ver o editar. Cuando eso se haga, recibirán un correo electrónico con un enlace para ver o editar el archivo. Aquellos que tengan permisos de visualización solo podrán ver el informe o interactuar con él, mientras que aquellos que tengan permisos de edición podrán realizar cambios en el diseño, los datos del gráfico, el formato, etc. Por otro lado, también podemos dar a otros acceso para ver o editar nuestros archivos de fuentes de datos. También recibirán un correo electrónico con un enlace para ver o editar ese archivo. Para compartir el informe, nos vamos a nuestro informe, que ya estamos en él, y seleccionamos el icono del usuario, que aparece aquí, compartir. Está en la parte superior. Seleccionamos y nos aparecerá una barra para añadir usuarios con distintos permisos. Vamos a añadir la siguiente cuenta de Gmail como ejemplo. Añadiremos
A la derecha del campo de la dirección del correo electrónico nos indica el nivel de acceso que estamos seleccionando. En este caso es el de lector, pero podemos cambiarlo al de editor. Eso ya depende de lo que nosotros queramos dar acceso al usuario. También podemos escribir una breve descripción si fuera necesario. Más abajo. Voy a añadirlo de nuevo. Ya se habría añadido el correo. Si volvemos a hacer clic en el icono del usuario, podemos ver con qué usuarios estamos compartiendo el informe. En este caso aquí aparece Guitarra, que es el ejemplo que tiene permisos como lector. Y en este caso, que es sería mi cuenta como propietario. Solo puede haber un propietario, como hemos dicho. Y por último, podemos hacer completamente público el informe. Si estamos aquí en el lugar del usuario, podemos hacerlo completamente público. Aquí, con los permisos, también copiar el enlace y lo podemos compartir. La URL del informe se puede copiar y podemos compartirlo en un correo electrónico, en una página web, en un PDF o en las redes sociales. Cualquiera que haga clic en este enlace que acabo de copiar, si le doy acceso público, ya me lo aparece aquí. Cualquier usuario de Internet con el enlace puede encontrarlo y verlo. Recuerda que esto significa que cualquiera que reciba o encuentre el enlace podrá ver tu informe. Hemos establecido las credenciales de la fuente de datos en usar credenciales del visor. Los gráficos aparecerán en blanco a menos que una persona tenga sus propias credenciales para acceder al conjunto de datos. Por lo tanto, si quieres compartir este enlace ampliamente y quieres que todas las personas con las que compartas puedan ver la información del gráfico, deberías cambiar la configuración de la fuente de datos.